Muy bien. Entonces ahora sí, compartimos pantalla. Voy a entrar al aula virtual. Ya está. Supongo que, eh, bueno, vamos a regresar un poco al aula virtual ya. La estructura del curso es la misma que la del ciclo pasado, ¿no? Todavía no cambio ahí el 2022-1, porque siempre hay ajustes que hacer a inicios de ciclo, ¿no? Por cualquier razón, por ejemplo, en el tema de la evaluación, el ajuste que se tiene que poner es ya lo que ha quedado mandado por la directiva, de que las evaluaciones, las prácticas y los exámenes en lo posible deben ser presenciales. Entonces, ayer tuvimos una reunión entre los profesores de Economía General y la propuesta es que en lo que son las clases por el momento sean 100% todavía virtuales. Uno. Dos, en cuanto a las evaluaciones, que las primeras prácticas calificadas, o sea, son 4 prácticas. De las 4, la primera sea virtual, la primera práctica calificada. La segunda, presencial. Ya le vamos a enviar a su correo, o también poner aquí en el aula virtual lo que hemos acordado, las fechas de de la segunda práctica, que será presencial, ¿no? Eh, el examen parcial es obviamente presencial. La tercera práctica es virtual. La cuarta práctica es presencial, ¿no? Entonces, tenemos 2 prácticas virtuales y el resto de las evaluaciones son presenciales. O sea, 2 prácticas presenciales, parcial presencial, final presencial, susti presencial, ¿no? Entonces, de esa manera ya poco a poco vamos a avanzar en lo que sea el retorno pleno de la presencialidad. Esperemos, ¿no? Y los que profesan alguna fe, tengamos fe de que en el segundo semestre del año ya podamos volver al 100% presencial, ¿no? Ese es el ideal. Pero en este primer semestre estamos en una fórmula mixta, todavía con los transporte público que tenemos. No, para mí, desde mi punto de vista, es la principal razón. O sea, nos podemos cuidar en los salones, en nuestras casas, pero ¿y qué del sistema de transporte público? ¿No? La verdad que el sistema de transporte público, pues, no ha mejorado. Se podría decir que incluso ha empeorado, porque no han aumentado las unidades, no se ha mejorado lo que es en sí el tránsito. Entonces, la oferta de medios de transporte masivo, obviamente, ha decaído, ¿no? En segundo lugar, pues la economía quiere recuperarse, hay mucha gente que ha dejado de estudiar, ¿no? Y estamos como locos buscando oportunidades de trabajo, la gente sale pues masivamente, quisieran cuidarse en su casa, pero obviamente no se van a morir de hambre, tienen que salir a la calle a ganarse la vida, ¿no? Entonces, el sistema de transporte, pues ciertamente está muy deficitario y es verdaderamente, esa es una deuda social que el Estado, la sociedad debería trabajar fuerte, de tener un sistema de transporte sumamente masivo, rápido, seguro, higiénico, ¿no? Son características que actualmente
Nuestro sistema no lo tiene. No es masivo por necesidad y viajamos como podemos, de una manera bastante precaria para lo que es siglo XXI, para lo que es Lima, la capital del Perú, ciertamente un sistema de transporte sumamente atrasado, deficiente, precario. Todo lo malo que se puede pensar de un sistema de transporte lo tenemos, ¿no? Y por lo mismo debemos enmendarnos en esa muy seria deficiencia que tenemos, ¿no? Porque eso depende de nosotros, de la decisión que los peruanos tomemos en qué cosa es lo más importante para producir y vivir mejor. Sistema de transporte, ¿no? Lo hemos dejado casi al último y ahora reconocemos de que es uno de los sistemas tan vital como el agua, el desagüe y la electricidad. Posiblemente hasta incluso más importante porque a través de ese sistema es que nos ganamos la vida o incluso nos hacemos de una educación, ¿no? Bueno, vamos a ver el sílabo y dentro de eso ya los temas más importantes que se tienen que tocar, ¿no? Se ve en la pantalla, ¿no? Sí, profesor. Ya. Algunas veces, por si acaso, yo me olvido y bloqueo mi micrófono, pero ustedes me tienen que alertar de que no me escuchan, ¿ah? Alguna vez me ha pasado que me he ido, como se dice, de largo, lo cual pues no está bien, ¿no? Ya está. Entonces, nuestro curso es de 4 horas, tiene 3 créditos, está ubicado en el cuarto ciclo. Nuestro sistema de evaluación es el sistema F, que tiene 4 prácticas, de las cuales se elimina una, menos la última práctica. La cuarta práctica no se elimina, o sea, podemos eliminar la primera, segunda y tercera, pero la cuarta no. Bueno, los profesores de los cursos, por el momento somos los 3, compartimos el mismo sílabo. Un aspecto importante que por lo menos yo así lo doy en el curso de Economía General de la sección U. La sección U usualmente en los diferentes cursos se caracteriza porque tiene al profesor más antiguo, no al más viejo, al profesor más antiguo en el curso. Si bien es cierto que este curso de Economía General recién se está dictando por tercer ciclo, antes, por lo menos desde que yo entré a la facultad, hasta aproximadamente 1992 o 93, se dictó el curso de Economía General, pero después se eliminó y se reemplazó por un curso más adelantado, que fue el curso de Microeconomía, ¿no? Pero, bueno, como siempre hay reformas curriculares, se recapituló y se dijo, vamos nuevamente al curso de Economía General en el sentido de enseñar los principios de la economía. O sea, lo básico es siempre el conocimiento básico. Y ese conocimiento básico usualmente se basa en principios. Después del conocimiento básico, ya viene el conocimiento aplicado. El conocimiento aplicado es fundamentalmente información. El asunto está que en el tiempo, el conocimiento basado en principios cambia relativamente poco. En cambio, el conocimiento aplicado cambia todos los días, porque el conocimiento aplicado básicamente es información, no es tanto conocimiento, es información, ¿no? Las cosas aplicativas que se usan hoy, pero ya
inmediatamente salió la versión 2, la versión 3, la versión 4, y eso ya fue superado. Pero el principio que gobierna el funcionamiento de esa aplicación sigue siendo el mismo. O sea, en materia de principios, ¿no? Las cosas cambian poco si es que cambian, ¿no? En materia de aplicaciones, las cosas cambian todos los días. Y lo que nosotros queremos es formar a los nuevos profesionales con principios básicos, con, mejor dicho, con conocimientos, lo que dura en el tiempo. Las aplicaciones, a lo largo de los 50 o 60 años de vida laboral que tienen ustedes por delante, van a cambiar N veces. Lo que quiere decir es que después de su bachillerato en ingeniería industrial, a lo mejor más adelante ustedes van a estudiar un bachillerato en psicología, en administración, en economía, pero lo seguro es que van a estudiar, por lo menos en su vida útil, unas 3 maestrías, ¿no? Las maestrías son un poco más de especialización y seguramente que aumentará el número de ustedes que estudie doctorado, ¿no? Que es una profundización en el conocimiento, pero para investigar, ¿no? Entonces, lo que se prevé que en el futuro es de que estudiemos continuamente maestrías, doctorados, diplomados, especializaciones, y no solamente cuando estés recién joven, que es lo principal, obviamente, sino ya cuando estés adulto, cuando estés avanzado, vas a seguir estudiando. Pero esos estudios que vas a ganar en el futuro, en realidad son como un edificio. Lo vas a adicionar un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto piso. Pero si tu base está mal, obviamente, pues te va a ser difícil adicionarle más pisos e incluso en determinado momento te puedes quebrar o te puedes bloquear porque, digamos, la edad avanza, la capacidad de absorción del conocimiento disminuye y si no tienes las bases sólidas ganadas a esta temprana edad, obviamente va a ser mucho más difícil reciclarse en el futuro. Entonces, lo que conviene desde un punto de vista de responsabilidad es que en los primeros ciclos lo que se enseñe sean ciertamente conocimientos basados en principios y después vengan las aplicaciones, ¿no? Entonces, en matemática, obviamente tienen que saber pues su teoría, ¿no? De derivadas, de integrales, es lo básico de lo básico ahora, ¿no? En estadística, de igual manera, ¿no? Primero su estadística descriptiva, después que venga la estadística inferencial, o sea, ya ese es lo básico. Igual en física, ¿no? Estática, dinámica, y después ya que vengan ya las otras aplicaciones como electromagnetismo, óptica, esas son, digamos, cuanto más sólido es el conocimiento en esas áreas, entonces tienes un, vamos a decir, un sótano, un primer piso de columnas que pueden soportar, pues, N pisos encima y no vas a tener mayor problema. Esa es un poco la visión. Entonces, por eso es que también en economía decimos, presenta los principios de la economía moderna. Entonces, ¿cuáles son esos principios? Hasta el momento, lo que más documentado y lo que más aceptado se tiene es un poco imitando a los 10 mandamientos de la Biblia. Tenemos 10 principios de economía, ¿no? Que son los más aceptados en el mundo occidental, así como, digamos, en el mundo tenemos el cristianismo, el judaísmo, y sobre todo la religión musulmana, ¿no? Bueno, pues lo común entre esas diferentes religiones y otras más es obviamente los aspectos de la teología, ¿no? De igual manera, en lo que son los principios de la economía moderna, estos son los principios de la economía moderna que son generalmente aceptados como tal en Occidente.
Ahora, ¿qué cosa es Occidente? ¿No? ¿Es una parte geográfica del mundo? Miren, hasta por lo menos 1990 yo vivía en la ignorancia de que Perú pertenecía a Occidente y que Japón pertenecía a Oriente. Y de igual manera la China pertenecía a Oriente. ¿Cuál sería, digamos, mi sorpresa y mi ignorancia de que estando en los Estados Unidos estudiando el posgrado, pues así lo digo? Un compañero japonés que tenía ahí, por el contrario, me dice cuál es la moderna definición de Occidente. No es un lugar geográfico de la Tierra o un área geográfica de la Tierra. Occidente en realidad quiere decir, en términos más culturales, el mundo desarrollado, el mundo alfabeto, el mundo basado en tecnología. Y ciertamente, pues respecto al desarrollo que tiene Estados Unidos, que tiene Francia, Alemania, Japón, Singapur, nosotros estamos por los suelos en materia de desarrollo. Desde ese punto de vista, Japón es país occidental, de economía occidental, y Perú no es país de economía occidental ni de oriental. O sea, por ahí nos han inventado un apodo y nos dicen, pues, país del tercer mundo. Y esto es, alguien dice por ahí que en realidad somos el cuarto o quinto mundo, porque en el cuarto mundo pusieron a África, pero incluso los africanos han inventado un quinto y un sexto mundo, que son los países que están más cercanos a los grandes desiertos del Sahara y del Serengeti. O sea, son países donde uno podría pensar que Dios se olvidó que existen seres humanos ahí, porque, digamos, hay una pobreza, ¿no? Y por más duro que seas, te quiebras frente a esa pobreza. Entonces, eh, pues ciertamente muchas veces uno vive alucinado o uno vive no correspondiente a su realidad, pero estos contactos con gente de otros sitios un poco que te ubica, un poco que te centra, ¿no? Entonces cuando el japonés me dice pues de que Japón es un país occidental, Perú no es un país occidental, ¿no? Porque no tiene desarrollo. Su población es todavía grandemente analfabeta. Y si la podemos medir ese analfabetismo por dominio de tecnologías o acceso al uso de las tecnologías, obviamente tenemos más déficit. Y entonces países muy progresistas del Asia, como Japón, como Singapur, como Indonesia, como Malasia, ¿no? Y qué no decir de Corea del Sur. Ellos se creen plenamente países occidentales. Luego la geografía les llega totalmente. Esto es una descripción geográfica, pero lo que vale es, digamos, el posicionamiento cultural. O sea, culturalmente ellos se sienten occidentales. Y qué no decir, ya ustedes han visto a los artistas de Corea del Sur, al parecer, son más reggaetoneros que los americanos o que los puertorriqueños, ¿no? Se creen plenamente occidentales. Y lo que prima ciertamente en las relaciones sociales es el peso cultural. No es tanto que tú seas de un país de acá, de Oriente, de Occidente, geográficamente hablando, sino tu desarrollo social. ¿Cuál es tu desarrollo social? Y afuera, obviamente, te ven como país, ¿no? Te ven que dentro de tu país tú puedes ser de la élite, de la clase media, etcétera. No les interesa mayormente ni tienen conocimiento, sino a ti te ven como uno de un país, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá ocasión de discutir ahí por qué deberíamos creer y creernos
que pertenecemos o quisiéramos pertenecer al mundo occidental. O sea, el mundo occidental y solamente el mundo occidental es el que se basa fundamentalmente en el mercado. Eso es ser occidental, señores. El mercado es la principal fuerza que gobierna o que debe gobernar la economía. Eso es ser occidental, el mercado. En Occidente se cree que eso debe ser así porque eso te lleva al desarrollo y te mantiene desarrollado. Entonces, la economía de la Unión Soviética, que ahora se llama Rusia, pues se ha reformado y se está orientando cada vez más hacia el mercado. La China, que básicamente tiene el nombre comunista, pero ya no lo es, tiene ahora una economía de mercado, pero no solamente en su territorio. Los chinos tienen una economía de mercado mundial, ¿no? O sea, querer ser o ser occidental es, primero, creer que el mercado es el motor de la economía. Otros aspectos de la occidentalidad son, por ejemplo, creer y practicar la democracia, elecciones libres, elecciones cada cierto tiempo para cambiar las autoridades y que el pueblo, los ciudadanos, decidan a sus autoridades mediante el voto libre, universal. Esa es democracia y ese es un sello de Occidente. Eso no se practica en la mayor parte de los países que no son occidentales. Se rigen por castas, son todavía reinos, son comunidades agrícolas, o tienen todavía un espíritu un tanto tribal, ¿no? Entonces, nos gusta la democracia, hoy, pero la democracia mucho desorden, hay de todo, no se puede garantizar la calidad. Sí, pues, o sea, nada es perfecto, señores. Cada sistema tiene sus pros, tiene sus contras, tiene sus beneficios, tiene sus costos, tiene sus limitaciones, tiene sus virtudes. Es así, no hay perfección. Entonces, compras el paquete o no lo compras. No puede ser que solamente te guste el mercado, pero no te gusta la democracia, ¿no? En Occidente, mercado y democracia van de la mano. Uno no funciona bien sin el otro. Van de la mano. Entonces, digamos, hay países donde dice somos demócratas, pero queremos que el Estado domine la economía. Bueno, eso no es Occidente, pues ya eso es otra figura. Otros que dicen, bueno, este, somos demócratas, o que diga al revés, no somos demócratas, pero el mercado, pues que domine. Tampoco nos gustan las dictaduras. O sea, dictaduras con mercado, tampoco. O sea, Occidente es democracia con mercado, ¿no? Y ese es el gran paradigma. Y dentro de ese gran paradigma ya vienen los principios. Entonces, los principios no están aislados. Los principios tienen contexto, ¿no? Y el contexto de estos principios es la cultura occidental, ¿no? Que también en gran parte la cultura occidental tiene cristianismo, ¿no? Que es otro de los grandes elementos que han conformado, digamos, la cultura occidental. Es cierto, en Occidente se practica la libertad de mercado, la libertad de pensamiento, la libertad de fe. Y ya que la gente decida, ¿no? Y se mantenga dentro del cristianismo, es parte de la libertad. Bueno, eso es lo que tengo que destacar más, los principios, ¿no? Ahora, eh, el curso también quiere contribuir a generar un conjunto de competencias personales, ¿no? Para asumir actitudes
frente pues a, sobre todo, frente a la economía, ¿no? Porque ese es el curso. Entonces, enfatizo nuevamente, ¿no? El dominar los principios de la economía, los principios básicos. Luego, el tema del análisis, ¿no? Ya se puede hacer un cierto análisis económico solamente empleando los principios, sin entrar todavía mucho a lo que es la teoría económica, pero ya empleando los conocimientos de los principios económicos, ya se puede hacer un análisis. Por ejemplo, actualmente, nos damos cuenta que en Perú, y ayer mismo mi esposa, yo también, hace 4 días fui a la panadería a comprar pan. Y cada pan me lo vendieron a 40 céntimos, ¿no? Entonces, con un sol solamente pude comprar 2 panes. Mi esposa fue ayer a comprar y el pan le han vendido a 50 céntimos, 2 panes por un sol. Obviamente, ¿a quién le va a gustar que las cosas se encarezcan? A nadie. Tendría que estar loco para alegrarse y aplaudir que las cosas se encarezcan. ¿A quién le va a gustar? A nadie, ¿no? Pero uno es la actitud de la persona común y corriente que no tiene mayores conocimientos, que no tiene mayor información, y obviamente, pues uno se encoleriza, ¿no? Y uno tiene que protestar y tiene que encontrar por ahí culpables. ¿Quiénes son los responsables de que suceda esto? ¿No? Y pues al que lo tenemos más cerca, lo agarramos y le decimos, este fulano tiene la culpa, ¿no? Y lo agarramos, como dicen, como cabeza de turco o como chivo expiatorio, ¿no? Y a él le damos duro. Este tiene la culpa, ¿no? Y le hacemos, no solamente lo insultamos, sino cuántas cosas han pasado cuando, digamos, la masa, el pueblo, se encoleriza por esta situación. Sin embargo, y para eso precisamente venimos a la universidad, para eso estudiamos, debe haber siempre un grupo de gente pensante que dice, sí, es cierto, las cosas se están encareciendo y no debería ser así, porque esto perjudica sobre todo a la población de menores ingresos. Pero ¿cuál es la causa? O sea, ¿por qué sucede esto? Entonces, si miras un poquito más, ves que, por ejemplo, si en Perú la inflación es 6%, en Chile es 7%, en Estados Unidos está por llegar al 9% la inflación, en Europa están casi por el 10% de inflación, y entonces dices un momentito, pero el fulano, los fulanos de acá no gobiernan Chile, no gobiernan Estados Unidos, no gobiernan Europa, y entonces yo que pensaba que este fulano, ¿no? Tenía la culpa, pues no es tan poderoso para que afecte a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces uno ve que el problema, el fenómeno, mejor dicho, se está dando en los países más desarrollados como Estados Unidos, como en los países vecinos que tenemos por acá. Entonces, ¿pero cuál es la causa? Entonces ya uno se pone un poco a investigar y dice, bueno, lo que pasa es que con la pandemia, como ustedes saben, la producción de todos los productos bajó tremendamente. Incluso por ahí se dice pues que la producción puede haber bajado en promedio casi como un 15%. Pero si ya uno ve algunos productos específicos, la producción puede haber bajado 50%, 40%, ¿no? En especial la producción de lo que son los productos llamados de pan llevar, o sea, productos para la alimentación, productos cotidianos. Es posible que la producción haya bajado tremendamente. ¿Por qué? Porque la gente no ha ido a trabajar, porque la gente ha trabajado menos, porque los inversionistas para cuidar sus capitales han invertido menos. O sea, una serie de razones, pero finalmente la producción bajó.
Pero el hecho que la producción haya bajado no quiere decir que la demanda y el consumo de esos productos haya bajado. Ya se ve históricamente que la demanda o el querer consumir los productos no baja fácilmente. La gente no quiere reducir su consumo. La gente quiere lo mismo o incluso más. Entonces, antes consumía 100, pero ahora solamente están produciendo 60. Pero la gente quiere seguir consumiendo 100. Entonces va al mercado y ya no encuentra 100, sino solamente encuentra 60. ¿Quién se lleva el producto? El que ofrece pagar más. Y en realidad, gran parte de la inflación se produce por lo que se llama inflación por demanda. Cuando la demanda supera la oferta, los precios suben, ¿no? El precio es una variable que busca equilibrar precio con demanda, al nivel, ¿no? Entonces, la demanda sigue siendo 100, pero la oferta es solamente 60. Entonces, ahora el precio le tiene que decir a la gente, mira, antes esto costaba 2 soles, pero ahora, debido a que hay gente que puede pagar más, ¿no? Ahora esto te va a costar 5 soles. Entonces, toda la gente que quería comprar 100 no puede pagar 5. Pero sí hay 60 personas por ahí que podrían pagar 5 o que incluso podrían pagar 6 o 7. Entonces, la gente que puede pagar más se lleva el producto. El resto de la gente queda insatisfecha. No pudo comprar porque no pudo pagar. Y entonces, eso es la inflación. Sobre todo un desbalance entre oferta y demanda. ¿Por qué se produjo ese desbalance? La pandemia. La pandemia redujo la producción tremendamente. Y en Yau, ¿quieres participar? Adelante. Profesor, ¿Sí? ¿Deseas participar? ¿Aló? ¿de qué manera, profesor? ¿No? Preguntando, comentando. Em, pues sí, tengo una pequeña consulta por lo que mencionó de la oferta y la demanda. Este, Me acuerdo que en mi colegio me habían enseñado mediante unas gráficas y quisiera saber si aquí vamos a profundizar en eso o si eso era todo, no, no lo sé. Claro, o sea, vamos a usar gráficas y vamos a usar números, ¿no? Pero ante todo, en lo posible, vamos a aprender los principios, ¿no? Vamos a asegurarnos de estar bastante definidos en los conceptos mínimos. Por ejemplo, uno de los primeros principios de la economía moderna es el principio de prioridad. En cualquier momento, puede ser una época normal o puede ser una época crítica como la que estamos viviendo, no importa, pero siempre el humano para tomar sus decisiones económicas tiene que utilizar el principio de la prioridad. ¿Qué es primero? Entonces en la casa, el papá, la mamá pueden decir, oye, solamente tenemos 1000 y no alcanza para todo lo que uno quisiera. Muy bien, pero ¿qué es lo primero? Para casi todo el mundo lo primero es comer. De esos 1000, tenemos que reservar un porcentaje del presupuesto para comer. Antes salíamos de paseo, turismo interno, por decir, en Semana Santa nos íbamos a Ayacucho, a Churín, los sitios conocidos. Pero ahora tenemos que tomar una decisión. Los 1000 solamente alcanza para el combo, alimento. Muy bien. Turismo, cero. Primer principio de la economía. Tienes que decidir qué es primero, qué es segundo, qué es tercero, qué es cuarto. Entonces, obviamente la gente siempre decide primero es comer.
Y por eso es que lo primero que sube son los precios de los alimentos. Y dentro de los alimentos, los que la misma gente dice no puede faltar. Entonces, por ejemplo, todo el mundo dice, oye, todos los días no puede faltar pan. Lo mínimo que puede haber en la casa es pan. Y uno puede sobrevivir incluso solamente comiendo pan. Entonces, los productores saben eso. Dicen, mire, a este le subimos los precios. Bueno, estos no van a comprar queso, no van a comprar mantequilla, pero sí van a comprar su pan. Entonces ahí no hay pierde. Le subimos el precio y la gente va a pagar. Y efectivamente, ¿no? Entonces, pero mutuamente sabemos entonces que el primer principio es la prioridad, ¿no? Y con eso decidimos. Y eso que hacemos a nivel individual, familiar, también lo tiene que hacer el Estado. Entonces, el Estado no puede decir, mira, voy a construir colegios, voy a hacer carreteras, voy a hacer puentes, voy a hacer edificios, voy a hacer abonos para la agricultura, etcétera, etcétera. Y cuando se toca el bolsillo dice, oye, pero todo eso que quieres hacer cuesta, por decir, 1.000.000, pero solamente tienes 600.000. Y entonces, ¿para qué te matas hablando que vas a gastar 1.000.000 si solamente tienes 600.000? Entonces, esos 600.000 lo tienes que gastar, pero de manera priorizada. ¿Qué es lo más importante? Entonces, el político tiene que saber leer la necesidad de la sociedad y decir, bueno, ¿qué es lo que más quiere asegurar la gente en estos momentos? Obviamente, como siempre, y en épocas críticas, comida. Entonces, ¿qué debo hacer para que, por ejemplo, la harina de trigo no suba tanto? Bueno, si ya nuestros productores nacionales no producen tanto, si el trigo y la harina que teníamos almacenada está desapareciendo, pues no podemos hacer algo para importar, porque no hay otra alternativa, ¿no? Mayores volúmenes de este producto y hacer que no escasee internamente de tal manera que por lo menos estabilicemos el precio del pan o que no suba demasiado. ¿Es eso prioritario? Entonces, si los políticos se equivocan y dicen, no, eso no es prioritario, ¿qué es lo prioritario? Bueno, lo prioritario es construir casas. Pero para la gente del día a día, ¿no? Dice, no, yo quiero comer pan hoy día, porque si no como hoy día muero. Para la casa puedo esperar. Entonces, esas decisiones, ¿no? Tienen que tener en primer lugar esa característica, que es lo prioritario. Y entonces los escasos recursos que tienes van hacia lo que es lo que tú estás considerando que es prioritario, ¿no? Y así sucesivamente vamos a usar otros principios que nos ordenen, ¿no? Y que esa decisión no cause desorden, por el contrario, cause orden, porque eso es lo que queremos, bienestar, ¿no? Muy bien. Sí, sí, vamos a ampliar. Entonces, bueno, aquí tenemos, ¿no? La primera parte son los principios, la unidad 1 del curso son los principios. Vamos a hacer un recuento entre filosófico y teórico, pero vamos a aterrizar prontamente ya aquí, ¿no? En los principios propuestos por este economista Gregory Mankiw. La primera práctica va a ser básicamente sobre los principios, ¿no? Principios que nos sirven para decidir. Y entonces estas decisiones lo tomamos como individuos, como personas, también lo tomamos como familia, como colectividad, pero también lo tomamos como un gobierno, como Estado. O sea, Perú toma una decisión, Chile toma otra decisión, Argentina toma otra decisión, o sea, diferentes niveles de decisión. Pero, ¿cuáles son los principios que se deben emplear en estos diferentes niveles de decisión? ¿No? Y después ya pasamos a una introducción a las aplicaciones de esos principios, ¿no? Una primera aplicación es la aplicación macroeconómica.
ver a la economía como un conjunto, ver la economía del país, ¿no? Y cuáles son los principales principios y cómo se utilizan esos principios en el nivel de la totalidad del país. Y así llegamos al examen parcial. Entonces, hasta el examen parcial son principios y aplicaciones a la macroeconomía, o sea, la economía como un todo. Y en la segunda parte ya utilizamos esos principios, pero para tomar decisiones a nivel microeconómico, o mejor dicho, a nivel individual o a nivel empresarial, ¿no? O sea, las unidades más pequeñas de decisión son la empresa y la persona, el individuo, ¿no? Tanto en su condición de demandante consumidor como en su condición de productor. O sea, está tomando decisiones económicas. Hasta el momento que se sepa en la sociedad, lo principal de nuestras decisiones son decisiones económicas. Ustedes están estudiando ingeniería de sistemas o ingeniería industrial. Podríamos pensar en parte por un asunto vocacional. Sin embargo, si escarbamos un poco más, en el fondo también tienen una decisión económica. Creen que como ingenieros industriales o de sistemas, económicamente pueden estar mejor que si estudiaran educación para secundaria, o estudiaran religión, o estudiaran para ser profesores de educación física, o para ser músicos de piano. O sea, lo que les llevó a tomar la decisión tuvo un componente económico, fundamentalmente se puede decir incluso económico, lo cual no está mal. La economía no es una cosa que pertenezca a los extraterrestres, que los haga a ustedes inhumanos. Depende. Si ustedes van a utilizar la economía solamente para enriquecerse y gozar la vida, podríamos decir pues que son unos tales y por cuales. Pero si más bien están viendo utilizar la economía para mejorar el bienestar de la familia, para mejorar el bienestar de su provincia, de su región, de su país, bueno, ustedes están contribuyendo, están sumando para que haya mayor bienestar. ¿Y por qué vamos a condenarlos? ¿No? Entonces, la segunda parte ya son las aplicaciones microeconómicas a nivel de persona individual, pero también a nivel de empresas, ¿no? Y luego, obviamente, hay un, un par de semanas donde se puede discutir y vamos a enfocar algunos problemas económicos que nos aquejan. Por ejemplo, la inflación, que los precios de los alimentos o de algunos insumos industriales, como por ejemplo el precio del petróleo, se ha encarecido. ¿Pero por qué se encarece? No, creo que por estos días el precio promedio del barril de petróleo, que todavía no es en sí mismo combustible, sino petróleo crudo, ¿no? El barril está a aproximadamente $120. Pero hace nomás, vamos a decir, tal vez 2 años, ese mismo barril estaba a $40, $35 y amenazaba con caer más bajo todavía. Entonces, ¿qué ha pasado? Que de un promedio último de $40 haya saltado a $120. O sea, ¿por qué se ha encarecido? Porque hay una tremenda inflación en los combustibles. ¿Se produce menos? ¿Se demanda más? ¿Qué ha pasado? Entonces, en el caso del petróleo, que más o menos es considerado un commodity. ¿Qué cosa es un commodity? Es un producto que también podría ser un servicio producido por muchos productores, ¿no? Y también demandado por muchos compradores. Como tal, el precio de ese producto se forma
por la interacción, por la competencia de esos varios productores, pero también por la disputa de muchos compradores, ¿no? Y, digamos, en la práctica, el precio podría decirse que es, en cierto modo, lo que se llama la libre competencia, ¿no? Es un precio competitivo, ¿no? O sea, nadie lo determina de una manera administrada. No es que Arabia Saudita dice, mire, que suba de 40 a 120. Bueno, si dijera eso, lo podría subir también a 500 o a $1000 el barril, ¿no? No puede. ¿Por qué? Porque tiene competidores grandes como Irán, Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, y el gran competidor mundial en petróleo es Venezuela. Venezuela, Ecuador. Pero ni crean, ¿no? Rusia, Estados Unidos, también tiene grandes reservas de petróleo que no les conviene explotar demasiado porque ciertamente su costo de mano de obra es carísimo. Pero ya cuando el precio del petróleo se eleva tanto, efectivamente, ya se puede incurrir en mayores costos de mano de obra, ¿no? Y entonces, pues no es raro que Estados Unidos esté produciendo más petróleo, porque a $120 ya es más negocio incurrir en los altos costos de la mano de obra que ellos tienen. Pero cuando el precio es solamente $40 el barril, ya con los costos de mano de obra que tienen no les resulta negocio y dejan de producir. O sea, entonces desde el punto de vista físico, petróleo hay en abundancia, ¿no? El asunto son efectivamente los costos diferenciados que hay entre un país y otro respecto a su peso en el precio final, ¿no? Entonces, eh, en ese contexto se da esto de la guerra Rusia-Ucrania, entonces ahí hay un componente geopolítico, ¿no? La guerra siempre lo que quiere decir es pues una menor circulación de las mercancías del comercio, y esa menor circulación por el temor a las pérdidas por guerra disminuye, por ejemplo, otra vez la oferta del producto, disminuye incluso la producción, porque los países que están comprometidos en la guerra, bueno, se dedican a producir armas. O sea, la prioridad ya no es producir petróleo, sino la prioridad es producir tanques, aviones de guerra, barcos de guerra, bombas, producir posiblemente alimentos, y ahí se te van tus recursos. Petróleo, bueno, eso lo tienes que comprar, ¿no? Entonces, una serie de complicaciones internacionales que hacen que la oferta disminuya tremendamente, pero la demanda siempre es usualmente rígida. La demanda no cae fácilmente, ¿no? Y entonces una gran demanda y una oferta reducida, el precio se va arriba. Ese es el fenómeno, vamos a decir, es casi como un fenómeno físico. La demanda se queda arriba, la oferta cae, el precio se dispara. Y no hay salvación. Igual, ¿no? Tienes un objeto que está elevado a 2 metros, lo sueltas, ese objeto por la ley de la gravedad tiene que caer. No se queda suspendido en el aire, tiene que caer, ¿no? Igual es en el caso de los precios. La demanda se dispara o la demanda incluso sigue igual, pero la oferta cae, el precio se eleva. No hay otra. Eso es permanente, ese es un principio. Y no es que es una especulación, no es que los comerciantes son unos aprovechadores o cosas por el estilo, que también hay, pero en el margen. Eso no explica lo fundamental del cambio, ¿no? Mejor dicho, lo adorna, porque le da pues un toque de drama, ¿no? Eh, lo escandaliza, ¿no? Y de ahí ya hay gente que hace su negocio con el escándalo, con la dramatización de esos asuntos. Y bueno, pero desde un punto de vista de un técnico, ¿no? Tenemos que ver un poco más fríamente las razones que están detrás de eso.
Eso es lo que permite que esos técnicos guíen a la empresa y cuando asuman responsabilidades de gobierno, pues piensen con mayor frialdad, ¿no? Con mayor objetividad qué es lo que está pasando, ¿no? Y puedan precisamente por eso mismo gobernar y no dejarse llevar por las apariencias, por los dramas que los titulares de los periódicos publican, ¿no? Si fuera por los titulares, obviamente, pues la vida misma en la sociedad sería, pero caramba, un caos total. Felizmente, pasamos por los kioscos, vemos los titulares y seguimos nuestro camino, ¿no? Ya no nos impresionan ni nos pueden estar condicionando tan fácilmente, simplemente poniendo un titular escandaloso. ¿Por qué? Porque pues pensamos un poquito más, nos informamos un poquito más y vemos las cosas con mayor tranquilidad. Eso es el bienestar que nos da el conocimiento, ¿no? Muy bien. Entonces, ya. Van a haber algunas tareas de estudio, como son lecturas, pero que los que lo hacen, obviamente, van a servir como puntos adicionales a su práctica o en algún caso como puntos adicionales a su examen parcial o final, ¿no? Lo que es totalmente obligatorio son las prácticas y los exámenes, ¿no? Las tareas de estudio son, digamos, reforzamientos. Y dentro de la investigación, por ejemplo, la cuarta práctica usualmente es un trabajo de investigación que vamos a hacerlo a lo largo del ciclo. Entonces, con las promociones anteriores hemos estado haciendo trabajos de aplicación bastante interesantes en temas que sean de su curiosidad, de su interés, ¿no? Por ejemplo, pues el año pasado hicimos ¿por qué el precio del balón de oxígeno se disparó? Era una cosa de especuladores, de vivos que simplemente querían ganarse la vida fácilmente. O sea, eso es el titular del periódico que hace escándalo, la prensa amarilla. Pero vamos al fondo un poco. O sea, ¿por qué la gente tenía que pagar tanto? Uno era la emergencia del familiar que se estaba muriendo, ¿no? Este, pero no solamente eso, sino que efectivamente no había oferta ni de balones ni de oxígeno. Pues sí, porque no había oferta, porque simplemente no habían empresas detrás de eso que se dedicaran a la producción. Tampoco el Estado había instalado, ¿no? Plantas de oxígeno en los hospitales. ¿Y por qué no lo hacían de la noche a la mañana? Porque la gente tal vez se muere. Porque al igual que nosotros, los ecuatorianos, los colombianos, los chilenos, todo el mundo por la emergencia quería hacer lo mismo, ¿no? Entonces, veamos en el mundo, habían empresas mundiales que tenían plantas simplemente ya para empacarlas y exportarlas y que tú lo armes en un santiamén y te pongas a producir oxígeno. Tampoco. Precisamente la emergencia se produce porque pues no hay la adecuada infraestructura, no hay el adecuado equipamiento y también no teníamos pues quién iba a tener al personal especializado en atender este tipo de pandemia. No había. Esa carencia de la oferta frente a un crecimiento exponencial de la demanda de los casos de contagio produce una brecha de insatisfacción. La gente quiere, pero no puede acceder. Lo poco que hay, ahí viene ya la conducta del humano. ¿Qué pasa cuando, digamos, hay muchos que quieren un mismo producto? Se produce una especie de subasta. ¿Quién paga más? ¿Cuál debe ser la regla de decisión cuando 1000 quieren un producto y solamente, digamos, hay 50 productos? ¿A quién le damos? Oye, a quien más lo necesita.
Pero ¿quién determina eso? ¿Quién más lo necesita? ¿Cómo le quitamos a la empresa o a la persona que es propietaria de ese equipo y le decimos, oye, dáselo al que más lo necesita? Y entonces la pregunta viene así, ¿la sociedad está ordenada en función de darle las cosas y los servicios a quien más lo necesita? ¿Es así que estamos organizados? ¿Ese es el principio que nos rige en la sociedad? De hecho que no. En Occidente, el principio que nos ordena en ese aspecto es el producto va a quien lo puede pagar. Ojalá que el que más lo necesita pueda pagarlo. Eso quiere decir que haya tanta abundancia de producto, que el producto sea barato y que incluso los que más lo necesitan y tienen los menores ingresos puedan comprarlo. Esa es la gracia. Pero ¿sucede eso? No, en la mayor parte de los casos no sucede eso. Sobre todo en los países pobres, en los países en vía de desarrollo. Eso no sucede. Precisamente son pobres por eso. Su pobreza es eso. Su pobreza es una tremenda brecha entre demanda y entre oferta. Esa es su pobreza. Si eliminas esa brecha, de hecho que ya no eres pobre. Como país hablando. Entonces, vayamos a esas cosas objetivas, ¿no? Para explicar nuestros problemas y no lo veamos solamente como una cuestión de policías, una cuestión de bandidos, pillos, maleantes, delincuentes. No, ese es un componente, pero es un componente para la prensa amarilla. O sea, los técnicos no podemos explicar las cosas de esa manera. Nosotros tenemos que irnos por la razón más objetiva, más estructural, ¿no? Pensar con mayor tranquilidad, con mayor frialdad y decir, por lo mismo, este es el problema, aquí debe venir la solución. Entonces, para el futuro, ¿qué lección hemos sacado? Que aunque no lo necesitemos, todos los hospitales tengan su planta de oxígeno. ¿Quién te dice que de una manera inesperada te cae una emergencia, otra pandemia, te viene un terremoto de la patada y tienes miles y miles de enfermos a los cuales les tienes que dar respiración asistida? Y si no tienes esas plantas, si no tienes ese equipamiento, ¿cómo vas a atender la emergencia? Sí, pero una emergencia se produce cada 100 años, cada 80 años, hasta mientras todo eso va a estar botado. Esa plata, ese capital se va a malograr por gusto. Bueno, es que así pensamos. Y como pensamos así, claramente no estamos preparados para la emergencia. Y cuando viene la emergencia, a llorar a la playa. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro pensamiento? Nuestro pensamiento debe de ser, pues, producir para satisfacer las necesidades del día a día, pero también para tener cosas que prevengan el futuro, aunque no lo necesitemos. Pero entonces es producir más. Si ya produciendo lo que estoy produciendo, ya estoy chaqueteado, estoy ya cansado, no me dan las fuerzas, ahora me pides que produzca más para tener cosas con las cuales afrontar contingencias, avatares, riesgos, ya hace mucho. Pero entonces, ¿qué es lo que estás decidiendo? Vivir a la zozobra, repetir la emergencia. Eso es lo que hemos decidido. Y cuando venga eso, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Nosotros somos los que decidimos, señores, por si acaso. Lo que pasa en Perú, nosotros lo estamos decidiendo. Y entonces, si acertamos, qué bien, pues los beneficios principales son para nosotros. No la acertamos, tenemos que pagar el costo de una decisión errática y no echarle la culpa a otro. Asumir, nosotros cometimos el error, nosotros la pagamos. Ahora, que eres vivo, quieres pasarle el costo al otro, sí puedes, pero cada vez la gente se está avivando. Así, pero ¿por qué me vas a echar a mí el costo de tus errores? Págalos tú, o principalmente la pagas tú, ¿no? Pero ya en nuestro pensamiento económico tenemos que pensar.
¿Hay que satisfacer las necesidades de todos los días, del día a día? Sí, perfecto. ¿Es posible que incurramos en enfermedades, en emergencias? Es posible. ¿Y cómo vamos a afrontarlo si no tenemos ahorros? Entonces hay que ahorrar. Oye, pero si lo trabajo con las justas me da para comer hoy día y encima quieres que ahorre, no seas mal. Pero bueno, eso es lo que decimos cómodamente, pero cuando venga la emergencia te va a preguntar y te va a decir, bueno, a ti no te afecto porque, bueno, tú no has podido ahorrar y bueno, pues ya, digamos, la parca pasa nomás y dice, no, a ti no te afecta. No, por el contrario, las enfermedades, los problemas afectan más a las poblaciones más débiles, ¿no? A las familias de más bajos ingresos. O sea, por más pobres que seamos, ¿no? Las emergencias, las enfermedades, sí nos pueden atacar. Y entonces tenemos que idear formas de protegernos, de salvarnos. Tal vez la gente de más altos ingresos o de ingresos medios pueden ahorrar individualmente, particularmente. Pero en todo caso, tenemos que inventar, pues, cooperativas, mutuales, fondos mutuos, fondos comunes, como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Entonces, los que pueden ahorrar poquito individualmente, pero si ahorran en conjunto, como grupo, como comunidad, ya se pueden hacer cantidades interesantes que pueden protegernos, que pueden proteger al grupo, ¿no? Porque no necesariamente el mal o el siniestro le cae a todos por igual, a unos más que a otros. Bueno, a los que los afecta más, ya hay un fondo colectivo que los puede proteger, que les pueda ayudar. No, pero que el Estado haga todo eso, le pasamos la cuenta al Estado. El Estado, ¿quién es el Estado, señores? El Estado somos nosotros mismos. Pues el Estado no va a tener para todos, hemos visto, no tiene para todos. E incluso no lo tiene en el momento que más lo necesitamos. Pero eso no quiere decir que ya nos tenemos que entregar simplemente al caos y bueno, pase lo que pase, pues ¿qué voy a hacer? No puedo hacer más. No, siempre podemos hacer. Y ese es el reto precisamente de organizarnos, por ejemplo, para tener ahorros colectivos de diferentes formas y que estos ahorros sirvan para protegernos en la emergencia y cuando no haya emergencia, esos ahorros los podríamos utilizar para hacer, pues, para prestarnos entre nosotros, hacer una casa, hacer un negocio, o sea, cumple su función productiva, pero también puede cumplir su función para las emergencias que podamos tener, ¿no? Entonces, todo nos obliga, porque el principio es, del mismo cuero tiene que salir la correa. Si produces más, puedes consumir más, puedes ahorrar más, pero tiene que ser más. Y para lo cual, en la economía moderna, ¿no? Tenemos que crecer, señores. Si no crecemos, si no producimos más, ¿cómo es que vamos a consumir más o podemos estar más protegidos en el futuro? ¿Cómo? Tenemos que producir más. No hay pretexto, no hay argumento, ¿no? Cuando la necesidad arrecia, ¿no? Y decir, poner todo tipo de disculpas, bueno, no he producido más porque, bueno, pues me han desanimado, la situación política. Pretextos pueden haber mil, pero el hecho es que cuando la necesidad está en tu casa, tú tienes que solucionarla. Y la delincuencia, el arrebato, esas no son las soluciones, ¿no? La solución es producción, tenemos que producir más. Tenemos más en términos de cantidades, pero más también en términos de nuevos productos, productos modificados, etcétera, ¿no? No tenemos otro remedio. Esa es una cosa que hay que aceptar totalmente. O sea, cuando nos presenten soluciones y donde la producción no crece, no hay que creerlas. Porque la solución no puede ser quitarle a otros
para solucionar los problemas. Eso no dura. Puede ser una solución efímera de ahora, pero eso no es sostenible en el tiempo. Lo que es sostenible en el tiempo es que produzcamos más, produzcamos mejor. Eso es sostenible en el tiempo, ¿no? Y todo aquello que se oponga, que obstaculice para que eso suceda, en realidad deberíamos derribarlo, sacarlo, ponerlo a un costado. Todo aquello que limite o impida producir más, producir mejor, eso es negativo, eso saquémoslo. Hay que liberar el camino para producir más en volumen, para producir más en variedad. Todo lo que se oponga a eso es malo. Y todo lo que resulte de producir más y en variedad nos va a dar soluciones de bienestar, ¿no? Obviamente hay que cuidar el medio ambiente, hay que respetar los derechos humanos, los derechos sociales, hay que mantenernos dentro de la ley, o sea, producir más y mejor no quiere decir pues pasar a un ámbito delincuencial, a un ámbito ilegal, a un ámbito de viveza, ¿no? No, 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 no. No estamos hablando de ese tipo de producción. Que existe, existe, ¿no? Pero debe disminuir, debe desaparecer, pero para eso necesitamos nuevas generaciones de personas que crean firmemente que producir más y mayor variedad es posible hacerlo portándose bien. No robando, no estafando, no engañando. ¿Cómo puede ser que tú vendas pimentón, palillo en bolsa y que ese pimentón sea ladrillo quincón molido, ¿no? O sea, de color, de forma, impresionas a la gente, pero claramente que es dañino, aparte de que es falso? Eso no es hacer negocio. Uno no puede fomentar ese tipo de producción, ¿no? Tú eres panadero y quieres impresionar a tu cliente e hinchas el pan echándole esa sustancia química que se llama el bromato. Muy bien, vendes tu pan o toda tu producción, haces tu ganancia, pero estás matando y enfermando a la gente a través de esa sustancia que está prohibida, que se llama el bromato. ¿Eso es hacer negocio? Tampoco, esa no es la vía de hacer negocio. O sea, digamos, hacer economía, hacer negocio es algo positivo, constructivo, beneficioso para todas las partes. Entonces, todo aquello que se diferencie, que sea contrario a lo positivo, al beneficio común, ¿no? Obviamente debemos minimizarlo o incluso debemos eliminarlo, ¿no? O sea, ya, tú vendes embutidos. Miren, la ley permite, para hacer embutidos, tú le puedes meter su caballo viejo y su burrito viejo. Le cae ahí, ¿no? Siempre y cuando tus animales, obviamente, sean saludables, los hayas tratado previamente. Y entonces, pues, después de comer tu pan con jamoná, se te da por querer correr e incluso hacer unos relinchos. Obviamente, digo en broma, ¿no? Este, lo ideal sería que todo sea pues de carne de cerdo, de carne de res o de cualquier otra carne, ¿no? Más aceptable, pero la ley permite que se empleen animales como los burros y los caballos, entran. Pero ahora que tú salgas, ¿no? Y cases tus perros, cases tus gatos techeros, ¿no? Y otras, y le metas también para hacer tus embutidos y bajar el costo, sin garantizar que la carne de esos animales esté en buen estado, oye, eso es hacer negocio. Puede ser rentable seguramente, puede ser muy lucrativo, pero eso es hacer negocio. Nosotros no estamos por esa economía. Lo que resulte de la economía debe ser beneficioso. En lo posible no debe tener perjuicios a quien
a quienes participan, ¿no? O sea que, digamos, la moral, la ética, también forma parte de la economía. Claro, antes, por ejemplo, alrededor de las fábricas de cemento, ¿no? Los que hayan vivido o conocido, por ejemplo, chacras alrededor de las empresas de cemento, habrán visto que esa gente efectivamente tenía enfermedades respiratorias porque de todas maneras fugaba pues el cemento, ¿no? Fugaba a través del aire y la gente lo respiraba y se enfermaban, tenían enfermedades respiratorias. Otro es que efectivamente los cultivos de las zonas aledañas se secaban porque ese cemento le cae pues, y seca la hoja, mata, y entonces el agricultor tenía que esforzarse más o echarle abonos más fuertes para poder salvar su cosecha. Entonces está bien, la fábrica hace una cosa muy positiva, cemento, con la cual construimos nuestras casitas, ¿no? Nuestras carreteras, nuestras veredas, etcétera. Una cosa positiva, pero sin querer, porque yo no creo que la contaminación sea un hecho exprofeso de querer hacer mal a la gente, sin querer, pero sin poder evitar, la fábrica tenía que hacer eso. Pero el hecho de que no lo pueda, que no pueda reducir o eliminar su contaminación hoy día, no quiere decir que no lo pueda hacer mañana o pasado, para lo cual efectivamente la fábrica tenía que haber ahorrado para invertir y comprar más adelante una tecnología superior que reduzca la contaminación cuando no que la elimine, ¿no? Entonces, claro, la fábrica dicen, pero tampoco gano mucho, no lo puedo hacer de un año para otro. Bueno, de las empresas cementeras que tenemos en Perú, todas las empresas cementeras fueron demandadas y su sentencia estaba en la Corte Suprema, ¿no? Para que ya la Corte Suprema sentencie los males y los perjuicios que habían causado estas empresas en las poblaciones y también en sus actividades económicas. Pero, pues, no digo que echa la ley, echa la trampa, pero la misma ley dice que para que haya una condena, para que haya una sentencia, ¿no? La penalidad tiene que estar tipificada en el sentido de que, por ejemplo, has causado contaminación por polvo suspendido en la atmósfera que ha sido respirado, ¿no? Y digamos, eso puede haber producido determinadas enfermedades bronquiales o pulmonares. Muy bien. En relación a eso hay que graduar, ¿no? El nivel de la enfermedad que ha causado y en proporción a eso puede haber un cierre de la fábrica, una suspensión o una multa. 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones. Pero la ley tiene que tipificar la magnitud del delito para que se tipifique, ¿no? La pena y el resarcimiento económico que debería haber. Pero si la ley no llegó a hacer esa tipificación, no puede haber condena. O sea, no puedes condenar a alguien en general, decirle tú eres malo, malo, malo y malo. No, tiene que decirle muy bien, usted es condenado porque causó un 20% de las enfermedades bronquiales en esta población, ¿no? Algunas simplemente los volvieron crónicos, otros fallecieron, y en proporción a eso, usted o se va a la cárcel 10 años, 20 años, 30 años si tiene, digamos, alguna connotación penal, o usted le resarce económicamente a estas personas para que se curen y se recuperen de esas enfermedades con 20.000, 100.000, 1 millón de soles. Pero la ley nunca llegó a ese nivel de especificación. Por tanto, no pudo haber sentencia. En ese tiempo, ¿qué hicieron estas empresas de cemento? Felizmente, las empresas fueron conscientes y parte de su ganancia lo han invertido en una mejora de tecnología. Ahora, todas las empresas cementeras que tenemos, ¿no? Ya nadie los denuncia por contaminación, porque han comprado una super tecnología que se llaman unos electrofiltros. Entonces, toda la materia prima que ingresa para hacer cemento, casi al 99.99% es aprovechado, no hay fuga.
no hay fuga de cemento de todo el proceso de elaboración del cemento. Ha reducido prácticamente a cero la contaminación. ¡Qué bien! ¿No? ¡Qué bien! Claro, todo no se pudo hacer de manera instantánea, inmediata, cuando la gente lo pedía, etcétera, ¿no? Porque tiene otras connotaciones. Pero en el tiempo finalmente se hizo. Muy bien, está, lo superamos. Entonces, digamos, la economía no solamente es sinónimo de ganancia, de lucro, de mejoras, sino también ciertamente de responsabilidad social frente a la contaminación, frente al derecho de las personas. Por lo menos legalmente ya está prohibido que los niños trabajen en fábricas, en plantas, en minas. Está prohibido que trabajen más de las 8 horas. O sea, hacer economía quiere decir cumplir una serie de restricciones que pueden resultar onerosas para el inversionista, en el sentido de que cumpliendo con todas esas leyes resulta muy caro tener trabajadores que estén en tu planta, en tu negocio. Pero precisamente, ¿qué cosa es la economía? Pues señores, la economía no es sinónimo de explotación, no es sinónimo de asesinato de otras personas, no. O sea, la economía, por el contrario, es una contribución a que estas personas estén mejor y tengan todo el derecho a aspirar a estar mejor todavía en el tiempo. Eso cuesta, eso cuesta. Le cuesta a todos. Le cuesta al empresario, pero también le cuesta a los consumidores que deben pagar los precios con los cuales el empresario a su vez paga los salarios, hace su ganancia e incluso puede crecer también en el tiempo. Entonces, miren las diferentes connotaciones que tiene hacer economía, ¿no? O sea, es duro, es difícil, por eso es que no hay tantos empresarios como quisiéramos. Y realmente, si uno quisiera explicar la pobreza del Perú, uno lo podría explicar por la poca cantidad de empresarios que tenemos. Necesitamos más empresarios. Del total de nuestra población, solamente en promedio, 12% de la población aspira a ser empresario. ¿Y dónde está el restante 88%? Quieren ser empleados, trabajadores, dependientes, no quieren arriesgar, no quieren malograrse la vida responsabilizando de trabajadores, de impuestos, de licencias con el Estado. Claro, digamos, con todas las obligaciones que tiene el empresariado, es para asustarse, dicen, es para acobardarse. Decir, oye, pucha, lo que tranca tener tu pyme, tener tu pequeña empresita, todo el mundo se te viene encima, todo el mundo te quiere cutrear, todo el mundo te quiere vivir, todo el mundo te quiere demandar, oye, no conviene más trabajar para los otros, ¿y qué queda para ti? Ciertamente, o sea, hay muchas cosas que acobardan. Aquí algunas personas bien intencionadas quieren hacer empresas, ¿no? Pero esa es la lucha precisamente, ¿no? Mejorar las condiciones para que haya más empresarios. Esa es otra de las vocaciones del curso. O sea, por lo menos con la opinión podemos contribuir a que más gente quiera ser empresario, ¿no? Muy bien, señores. Entonces nos vamos a ver el día jueves a las 8. Vayan pensando en organizar sus grupos máximo de 4, mínimo de 3, deben haber 5 grupos o 6 grupos tal vez, ¿no? Para hacer este trabajo de investigación del curso, que será la nota de la cuarta práctica, pero tiene notas parciales que se van acumulando. O sea, durante el ciclo se desarrolla el trabajo y esos avances parciales se van contabilizando para la nota de la cuarta práctica. Ese es el método. Busquen temas interesantes, temas retadores, en los cuales quisieran hacer su investigación. Ya aquí está toda la estructura del curso, los temas quisieran tocar en su investigación más un tema de como consumidor, como productor empresario, como inversionista,
quisieran tocar el tema más como un asunto de equilibrio entre la demanda y la oferta. Quisieran tocar el tema como un asunto de regular o ponerle reglas a los monopolios para que estos no abusen de los consumidores, o también ver el aspecto positivo de los monopolios. Ustedes sabrán que las únicas empresas u organizaciones que hacen investigación y desarrollo, son los monopolios. Las pymes no hacen investigación y desarrollo. Los monopolios sí. Y para que hagan investigación y desarrollo, los monopolios necesitan ganar más que el promedio de las otras empresas, porque solo así pueden destinar una parte de las ventas para hacer investigación. Y la investigación, ya saben ustedes, que no es un proceso cierto. La investigación, al final, te puede dar resultado o no te puede dar resultado. Si no te dio resultado, perdiste después tu plata, tu tiempo, tus recursos, pues no sacaste resultados, ¿no? Y entonces, una empresa no podría quebrar porque su investigación no salió y la plata se le fue ahí, ¿no? O sea, una empresa tiene que seguir. Entonces, las empresas que pueden seguir trabajando a pesar de que sus investigaciones no le den resultados positivos, es la empresa que gana más. Y las empresas que ganan más usualmente son los monopolios. Los monopolios pueden ser privados, pero también la mayor parte de los monopolios que conocemos son monopolios estatales. Entonces, en sí mismo el monopolio no es malo. El asunto está si cumple con el rol que le corresponde a dicho monopolio. Y uno de los roles debe ser contribuir al desarrollo del producto, de la tecnología en el área que está, a través del proceso de investigación y desarrollo. Vale decir que todo lo que ganan no se lo repartan, sino una parte interesante quede para investigación y desarrollo, ¿no? Bueno, entonces, señores, gusto de haberlos pues visto por lo menos unos segundos en la pantalla. Mucho gusto de conocerlos. Ya nos veremos en la práctica cara a cara. Entonces, bienvenidos al ciclo 2022-1. Gracias por su asistencia y nos vemos el día jueves a las 8 de la mañana, ya sin los problemas del Zoom. Gracias, señores. Profesor, entonces jueves que es feriado por Semana Santa y bueno, nos vemos. Ah, no, no, no. Jueves es feriado, pues. No, ya los feriados sí se cumplen. No, ya, yo usualmente pienso sin almanaque. Ustedes sabrán que una vez, en época presencial, yo, no sé, pues parece que hubo un viernes que fue feriado, entonces no fui a la uni. Pero para mi calendario biológico, el viernes lo tomé como sábado, el sábado como domingo, y para mí el domingo era lunes. Y el lunes yo tenía clase a las 8. Yo me he ido a la uni, y usualmente yo llegaba a las 7:30 de la mañana más o menos. He querido entrar a la uni y no me han dejado, pues, los guachimanes. Oiga, le digo, yo soy profesor acá, tengo mi clase y me voy a llegar tarde. No, me dice, usted no puede entrar. A ver, si tiene usted pase especial, pero ¿por qué pase especial? Le digo, yo tengo mi clase de rutina. No, me dice, los domingos solamente entran con pase especial. ¿Cómo domingo? Oiga, señor, disculpe, estamos lunes, yo tengo que clase el lunes. No, profesor, me dice, estamos domingo. Así que, pues, patita, ¿para qué te quiero? Me daba media vuelta, ¿no? Y me regresé a mi casa. Porque, pues, era la obsesión de estar en clase, ¿no? Entonces, ya, espero que eso no suceda. Si no les decía eso, yo los hubiese estado esperando el día jueves y seguramente la oreja les hubiese ardido al no verlos. Pero felizmente me ampallaron y ya está. Muy bien, señores, entonces pues un gusto de verlos, de conocerlos y nos vemos el día jueves, ¿no? El día martes de otra semana. Hasta el día martes de la próxima semana. Ya, gracias, señores. Entonces nos Hasta luego, vemos. profesor. Ya, gracias. Nos vemos, profesor. Gracias, Hasta profesor. luego, Hasta Hasta luego. luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, señores. Ya, hasta luego.
Hasta luego, Cristian Casas, Luis Ángel Villalobos. ¿Qué pasó con Luis Ángel? ¿Ya? Me dejó con el video colgado nomás, con la cámara de video. Ajá. Ah, ya. Después, la próxima clase vamos a ver el delegado y sacar el chat del curso. ¿Ah? Luis Ángel. Luis Ángel me dejó con el video, ahí está. Ya lo conocemos a Luis Ángel. Ya, muy bien. Entonces, próximo martes. Gracias.